que vaya a una ciudad llamada Nínive. Le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive a proclamar el mensaje que yo te diré. Pero la Biblia dice que este hombre se levanta y paga su pasaje para huir de la presencia de Dios. Dice que se fue a un lugar, a una ciudad llamada Tarsí. Dice que paga su pasaje y se va. Pero cuando este hombre va en aquel barco, dice que se levantó una gran ola. Y que aquella ola estaba provocando que aquel barco casi se partiera en pedazos. Hombres que estaban impuestos, acostumbrados a bregar con olas muy fuertes. Pero cuando se levanta aquella tempestad, ellos no pueden controlar el barco y ellos tienen que botar todos los enseres que ellos tenían en el barco. Pero de repente dice que el capitán del barco, desciendo donde Jonás está escondido en el barco, y dice que le dice, levántate, dormilón, ven y clama a tu Dios. Porque todos ellos clamaban a su Dios para ver si aquella gran tempestad se detenía. Dice que ellos echaron suerte y que la suerte cayó sobre aquel hombre llamado Jonás. Y Jonás entonces empieza a contarle a ellos todo lo que estaba sucediendo, por causa de que estaba sucediendo aquello. Le dijo, yo soy hebreo y yo temo a Jehová, y por causa mía es que esto ha acontecido. Dice la palabra que ellos le dicen, Jonás le dice, mire, la solución es que ustedes me echen al mar. Cuando ustedes me echen al mar, pues el mar se aquietará. Dice que ellos pasaron la noche luchando con la barca para ver si no echaban a Jonás al mar. Tiraban todos los enseres y lucharon fuertemente, pero dice que el mar se embravecía mucho más. ¿Por qué? Porque Dios había enviado a Jonás a hacer una diligencia y él se negó. ¿Por qué se negaría Jonás? Bueno, yo analizando y estudiando le voy a explicar el por qué Jonás se negaba a ir allí a pregonar aquella palabra que Dios le había dicho. Alabado sea el Señor. Los ninivitas era un pueblo malo, extremadamente malo. Los ninivitas agarraban los niños y los tiraban hacia arriba y lo aparaban con una lanza. No eran buenos. Pero Jonás sabía el Dios que le estaba enviando a ese lugar. Jonás sabía que si estos hombres se arrepentían, Dios lo perdonaría. Oh, gloria al nombre del Señor. Jonás sabía que si la humillación de aquellos hombres se llevaba en efecto, Dios lo iba a perdonar. Pero ¿sabe usted también qué hacían los ninivitas? Los ninivitas agarraban los hombres y lo pelaban vivo, como usted guindar un chivo en un patio de su casa y desollarlo hacia abajo. Lo pelaban vivo. No eran hombres buenos, eran hombres malos. Y Jonás sabía todo aquello, y por eso él no quería ir a predicar la palabra allí, porque él sabía que si estos hombres escuchaban la voz de Dios, entonces se iban a arrepentir y el castigo no le iba a ser dado. Y es por
Pero déjame decirte, Dios fue que nos creó y Él es que sabe. Él sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados que se mueven en las huestes celestiales y que se depositan sobre aquellos cuerpos que no tienen y no están lavados sobre la sangre del Cordero. Y es por eso que usted ve que la humanidad está matando, está prostituyéndose, está en droga. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que no tiene a Dios es insaciable. Usted ve que el hombre que no tiene a Dios, usted le pone 10 cervezas y se la bebe. Pero póngale 2 cervezas de esas llenas de leche igual que no se la bebe. Porque la cerveza que le hacen, que lo instan a seguir. Y el hombre cuando pierde la cabeza comete cualquier error. Pero el hombre que tiene a Dios reacciona. Es un hombre diferente. Trata a su esposa diferente. Trata a sus hijos diferente. Se lleva con el vecino diferente. Y eso es lo que Dios quiere. Que el hombre marque la pauta en la tierra con una diferencia. Dios nos entregó la tierra para que nosotros reináramos, para que viviéramos en paz. Dios en los cielos y nosotros en la tierra. Pero debido al error que se cometió, estamos pagando la consecuencia. Pero debido al pago que se hizo, estamos viviendo lo que tenemos a Dios. Una vida muy diferente. El que está en droga y viene a Dios está diferente. El que está en la prostitución y viene a Dios está diferente. El que tenga el alcoholismo y viene a Dios está diferente, porque ya no vive él, sino que la presencia de Dios está sobre él. Y el hombre que tiene la presencia de Dios, el hombre que porta la presencia de Dios, se ve de lejos que hay un cambio en él. Hay un cambio en él. Dice que tiraron a Jonás. ¡Pum! Lo tiraron. Y cuando Jonás se ve en el vientre del pez, se ve apurado, se ve en aflicción, se ve que las cosas no prosperan para él. Es como los cristianos, muchos cristianos, que después que ellos son salvos, se les importa si el otro se salva o no. No quieren salir a predicar. La Biblia manda que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gracia. Oye, gracia. Es que tú no tienes que pagar nada, pero simplemente se te manda que lo dé para adelante. Porque en la situación que yo estaba, hay muchos que están peores. Pero a través de Dios suplirme para yo predicar la palabra, hay muchos que han sido libertados. ¿Por qué yo fui libertado? Porque la Biblia dice que al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Y hay alguien que Dios viene a libertar en esta noche. Hay alguien que Dios quiere transformar en esta noche. Pues este hombre llamado Jonás, cuando se ve en la aflicción en el vientre del pez, dura 3 días y 3 noches allí. Una de las cosas que le dijo a Dios: cumpliré mi promesa y pagaré mi voto. Y Dios le dio una orden al pez. ¿Para qué? Para que el pez lo vomitara. No sé a qué distancia el pez lo agarró. Como el pez duró 3 días y 3 noches en el mar dando vueltas. Pero el fin fue que cuando Dios le da la orden al pez, el pez va y lo vomita en la orilla de donde Dios quería que este hombre fuera. Este hombre llamado Jonás se levanta
Y dice que fue caminando en aquella ciudad. Parece que la ciudad era grande en extremo, pero él solamente decía una cosa. Y si tú quieres ver la palabra o Dios glorificarse, simplemente habla lo que Dios quiere que tú hables. Si tú hablas lo que Dios quiere que tú hables, sin ningún temor, lo que Dios dijo se va a cumplir, porque el temor de Dios va a caer sobre aquellos que quieren levantarse en contra tuya, que no quieren ir a predicar la palabra, porque ¿qué van a decir o qué te van a hacer? Nada te van a hacer. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y le defiende. Si Dios te envía, Dios no te va a enviar solo. Él va a poner ángeles a tu guardia y a tu resguarda, aunque caiga mil a tu diestra, aunque caiga mil a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, pero a ti no van a llegar, porque así lo ha determinado Dios. Imagínate tú, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo no puede. Hay alguien que tiene poder, y no poder porque lo compramos, no, poder porque se nos fue dado. Dios le dio poder a la iglesia de Jesucristo. Tú sabes lo que es poder. No es poder armado, no, es poder que puede controlar la hueste satánica que se depositan sobre los hombres de esta tierra. ¿Por qué se depositan sobre los hombres de esta tierra? Porque Satanás sabe que fuimos criados a imagen de Dios, y todo aquel que él puede depositarse, se deposita para que la imagen de Dios se te vaya. No es que la imagen de Dios son los cristianos, no. No. La imagen de Dios es la humanidad. Dios lo creó a imagen y semejanza. Ahora, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo que nos identifica como hijos de Dios. Una identidad. La iglesia tiene una identidad. El sello del Espíritu Santo que se deposita sobre aquellos que le tienen temor a Dios y que han sido lavados por la sangre del Cordero. Dice que Jonás se levantó y dice: entra a Nínive. Ve y di a Nínive, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice que la gente escuchaba la voz de Dios. No era el hombre, no. Escuchaban la voz de Dios y cayó temor sobre la ciudad. Y la gente se guardaba en silicio, se guardaban en oración, se guardaban en ayuno para ver si Dios hacía algo. Dice que todo este estruendo que había en la ciudad cayó a oído del rey. Y le dijeron, tal vez el rey preguntó: ¿qué es lo que está pasando? Veo como un alboroto en la ciudad. ¿Qué está pasando? Algún ejército se ha acampado en contra de nosotros. Y él le dijeron: Señor, lo que pasa es que hay un loco que está diciendo por ahí: Nínive será de tu vida dentro de 40 días. ¿Y quién está diciendo esto? Bueno, hay un hombre que está hablando de parte de Dios, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Y dice que el rey entonces proclamó ayuno, proclamó oración, proclamó silicio y dijo: bueno, vamos a hacer todo esto, que no beban animales, que no coman animales, nadie coma, nadie beba durante 3 días, para ver si Dios se recuerda de nosotros y se aparta de él el ardor de su ira y no perdona. Eran malos, sí, pero la Biblia dice que aunque tu pecado sea rojo como el carmesí, pero que si el hombre se arrepiente, Dios lo pone como una blanca lana. Dios es el único
que Él toma tu pecado, Él lo tira atrás y nunca más se recuerda de Él, porque el pecado de nosotros lo compró Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó para que haya una iglesia que sea libre. ¡Libre! ¡Libre! Oh, gloria al nombre del Señor. Se arrepintieron. Dios lo perdonó. 120,000 y pico de personas habían en aquel lugar. Oh, gloria al nombre del Señor. Santo, poderoso. Oh, gloria al nombre del Señor. Nosotros donde leímos es una historia que habla donde un grupo de personas, como Jesús predicaba del amor, como Jesús predicaba de la salvación, como Jesús predicaba de la sanidad y del cambio que el hombre, si viene a Él, tiene, y Jesús predicaba también del fin del siglo, de lo que sucedería con el hombre. Entonces vinieron y lo interceptaron y le hablaron a Jesús de un acontecimiento que estaba pasando. Había un rey, que este rey tenía sus dioses, y cuando los dioses querían sangre, él tomaba sangre de su gente. Pero también en una ocasión dice que este rey llamado Pilato dice que tomó de los judíos y le sacaba la sangre, porque no era el cuerpo, sino que él le tomaba la sangre, hacía sacrificio de sangre para sus dioses. Y entonces él ligaba la sangre de su gente con la de los judíos y le daba sacrificio a sus dioses. Entonces dice, pero Señor, ¿qué pasará con aquellos hombres cuyo rey Pilato hizo sacrificio con su sangre? Es decir, lo mató, tomó su sangre, hizo sacrificio. ¿Qué pasará con ellos? Pues le dice, bueno, si ellos no se arrepintieron, ellos perecieron. Perecer significa muerto, pero el que está en Cristo no morirá. No. Y él le está diciendo, bueno, si ellos murieron sin Cristo, lamentablemente ellos se perdieron. Alabado sea el Señor. Ellos le están diciendo, pero Señor, ellos no tuvieron la culpa. El rey fue que hizo esto. Oh, gloria a Dios. Porque la gente piensa que si murió en un accidente por ahí, ya por eso Dios lo va a perdonar porque murió en un accidente. Pero es que la Biblia dice que cuando estemos en el reino de los cielos habrá un listado. Y en ese listado va a estar tu nombre. Tú tienes un nombre. Quizás tu nombre concuerde con el nombre que está allá. El nombre terrenal concuerde con el que está allá. Porque la Biblia dice que el que no encontró, el que no halló su nombre inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Es decir, que el que muere sin que su nombre sea inscrito, para él será el lloro y el crujir de dientes. Es la diferencia o la igualdad que Jesús le dice. Pero aquellos que murieron en la torre de Siloé, la torre de Siloé era como un acueducto que estaban haciendo, una gran construcción.
Y esta construcción de